Después del camino sinuoso de curva y contracurva, llegamos finalmente a La Carolina. Es un pueblo súper hermoso en donde la entrada tiene todas unas calles empedradas. Vamos a conocerlo. En este nuevo capítulo de Viajando se llega, recorreremos una mina de oro abandonada por dentro y además buscaremos oro en el río. Si todavía no viste nuestro capítulo anterior, podés hacer clic en el link arriba de la pantalla, en donde te contamos toda la historia completa del pueblo de La Carolina. Estamos subiendo al pueblo minero de La Carolina, que está en lo alto de la sierra. Por eso dejamos la casa rodante nuevamente en un camping, como te mostramos en el capítulo anterior, ya que nos recomendaron no subir con algo enganchado en la camioneta debido a las curvas cerradas del camino. Y acá va una pregunta para otros viajeros que hayan visitado este lugar. ¿Alguna vez se animaron a subir con una casa rodante o motorhome? Dejen sus experiencias en los comentarios. Bueno, seguimos, estamos en el segundo día, otra vez subiendo a La Carolina. Miren las vistas lo que son. Es precioso. Es impresionante, se ven todas las montañas. A veces en el camino te encontrás con los caballos, con vacas en el costado. Porque hay un momento del año que hay cabalgatas para hacer esa excursión. Ahora y es no muy lindo todo el paisaje. O sea, los colores que se ven. La verdad que es hermoso todo el recorrido que hacemos. Mucha subida, pero la verdad que vale completamente la pena visitar el lugar. Bueno, estamos ahora detenidos en la ruta que une Trapiche con La Carolina. Es hermoso el paisaje. Mirá, Juan, muestra un poquito. Realmente es un camino que es sinuoso, tiene curvas y contracurvas, pero podés disfrutarlo, porque el paisaje es hermoso. Bueno, yo tenía un poco de frío, pero me saqué el pullover. Hermoso el día. No, está hermoso el día, yo sigo con esto, pero de fiaca de sacármelo nomás. Así que ahora vamos a seguir grabando un poco. Y bueno, vamos a terminar de recorrer cosas que allá nos faltaron, como la mina de oro. Vamos a ver si podemos visitarla. Y alguien, a ver si se anima a entrar. Ahora seguimos en viaje. La Carolina San Luis es un lugarcito lleno de encanto. Entre las montañas descubrimos paisajes increíbles y un pueblito que parece detenido en el tiempo. Su tranquilidad, la vista del cerro Tomolasta, lo hace un lugar único para viajar en Argentina. Nosotros vivimos en Buenos Aires, estamos acostumbrados al ruido de la ciudad, a vivir a mil. Siempre que elegimos estos destinos, nos hacemos la misma pregunta. ¿Podríamos cambiar a este tipo de vida? Nosotros creemos que no, porque nos gusta ir explorando cosas nuevas. ¿Y a ustedes? Bueno, ya contratamos la excursión, 2:30, vamos a entrar en la mina abandonada. Hay 2 personas acá en el grupo que no se animan a hacer la entrada a la mina. Es muy amplia, nos dijeron 2,5 metros de ancho por 2 de alto, o sea, no creo que habría problema. Sin embargo, tuvimos una mala experiencia. tuvieron una mala experiencia. Tuvimos una mala experiencia entrando a la mina de los cóndores. También en San Luis. Sí. Y habíamos entrado ahí y realmente no pudimos, era muy estrecho el espacio para pasar. Entonces, André y yo no pudimos. Entramos un poquito. Entramos. ¿Y qué pasó? Salimos corriendo porque era muy bajito el techo. Claramente no quisimos correr el mismo riesgo, así que preferentemente vamos a ir acá con mi amigo Gonzalo. Nos dimos de baja de entrada. Y vamos a tratar de grabar un poquito del recorrido. Pero vamos a buscar oro en el Nosotros río. vamos a buscar oro. Así supuestamente que se encuentra, ¿no? Ay, sí, ojalá que encontremos oro, ¿no? Nos encontrábamos listos para adentrarnos en la oscuridad de la mina abandonada, con botas de agua, casco protector y linterna en mano. Estábamos preparados para revivir un día de trabajo de los antiguos mineros que vivían en La Carolina. A partir de ahora, el eco de nuestros pasos sería la única compañía en el silencio oscuro de este lugar lleno de historia y misterio. La aventura comienza ahora.
Esta fue la boca mina más importante. De acá se extrajo la mayor cantidad de oro del lugar. Está tapada, antes tenía 2,5 metros de alto. Hicieron esta calle de tierra hace unas décadas, muy alta con respecto a la entrada de la mina, se fue tapando la entrada de la mina. Como viene agua de vertientes, se inundó por completo. Entonces está inundada, está tapada y corre peligro de derrumbe. A las 5 cuadras ya tiene un derrumbe bastante grande. Por esta razón no la estamos explotando turísticamente. Parece que le han arrancado un pedacito y está el derrumbe, no sé si lo llegan a ver. ¿Sí? Ese cerro también es de los más altos de la provincia, tiene 2020 metros de altura sobre el nivel del mar. Y acá al pie del cerro, en Carolina, estamos a 1600 aproximadamente. Es el pueblo ubicado a mayor altura dentro de toda la provincia. Si les gusta caminar, está bueno el sendero para llegar hasta allá arriba. Nace donde está el cartel negro, son unos 4 kilómetros y la vista desde allá es espectacular. Si tenés suerte también podés ver cóndores, es muy bonito. ¿Seguimos? Bueno, vamos a pasar con cuidado. Acá nos detenemos un momento. ¿Se sienten bien, chicos? Genial. Lo que brilla arriba son gotitas de agua. En muchos sectores, como esta que acaba de caer, son infiltraciones desde la superficie, se infiltran y llegan hasta acá, hasta el interior. Pero en realidad la mayoría de estas están ahí porque adentro tenemos 18 grados invierno-verano y afuera siempre va a variar la temperatura. Entonces se genera este cambio, lo que hace que esta agua evapore y al llegar arriba condense. Además de esto, ¿vieron la cantidad de colores que tiene el lugar? Pertenece al óxido de los metales que abundan acá en la tierra. Como todo está cubierto con óxido, la gotita no se adhiere, se queda en perfecta forma esférica. No sé si lo notan. Son como perlitas. Cuando las iluminamos, la luz queda atrapada dentro de ellas y nos regalan esto que se ve tan bonito, ¿no? Lo que no ha sido fácil acá ha sido abrir el túnel. Esto lo ha hecho mano de obra local en esa etapa, 1850-1900. La empresa era inglesa, la gente que laburaba era gente de la zona. Y lo abrieron en su mayoría, han utilizado explosivos, pero lo abrieron en su mayoría pico, pala, punta, masa. Y esto está alterado con la humedad de 170 años, pero vos te metés 10 centímetros y es roca, es sólido. Así que era un laburo impresionante. Tenían casco, pero no tenían botas a veces. Trabajaban descalzos o con botas de cuero, las cuales se humedecían y generaban otras enfermedades. Respiraban el polvillo de la roca, ese polvillo te mata. Las lámparas con las cuales se iluminaban eran a carburo. Consumían oxígeno y liberaban un gas tóxico. Se dice que los mineros empezaban a trabajar de chicos y fallecían a los 30-35 años. Y las mujeres, como decían las chicas, se creía que si entraban a la mina se podía derrumbar, como les dije afuera. Por eso las mujeres trabajaban en los ríos principalmente y los hombres acá adentro. Ahora fíjense que esto no está apuntalado, ¿se dieron cuenta? Sí. ¿Y qué hacen acá adentro todavía? ¿Cómo se sostiene también? La roca es sólida a los 10 centímetros. Además le han dado hermosa forma de bóveda de arco romano. Y las rocas no van como va el túnel, en la misma dirección. Si no tendríamos todo el peso de una roca encima. Fíjate cómo van las líneas, no sé si lo notan. Parece una masa de hojaldre, un libro cerrado. Las vetas van así. Las rocas han emergido en placas casi verticales de norte a sur. Si ellos abrían de norte a sur, tenían todo el peso encima, se derrumbaba. Al abrirlo de forma transversal, de oeste a este, dividieron todo el peso que tenemos encima, ¿se entiende? Por eso se sostiene también. Y mientras seguíamos recorriendo la mina, las chicas se preparaban para buscar oro en el río Amarillo.
Bueno, estamos por hacer la búsqueda del oro. Nos dieron estas bolsas para más higiene por la bota. Nos dieron botas también porque nos vamos a mojar los pies. Así que ahora vamos a ver si encontramos oro. Según nos dijo el guía, tenemos 50% de posibilidades de encontrar oro. ¿Encontrar qué, G? Oro. ¿Y qué haces con eso? Bueno, con esto vamos a buscar el oro. Con esta. Y nos dieron un sombrero para el sol. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. ¿Estoy canchera? Muy bien. Y si te gustó hasta ahora el video, no te olvides suscribirte a nuestro canal, Viajando se llega. Y por favor, déjanos en los comentarios todas las dudas y sugerencias que tengas de este viaje. Y las chicas ya estaban equipadas para comenzar la búsqueda de oro en el río Amarillo. Ahora tenían que aprender la técnica para empezar a dragar el río. Y ahora regresamos con ella para ver si encuentran o no oro en el río. Mientras tanto, nosotros seguimos recorriendo la mina abandonada. Subimos, bajamos, para adelante. La mayoría tiende a contestar de que baja, porque adelante ves oscuridad y atrás luz. Es una ilusión óptica. En realidad subís, como dice el caballero, porque el agua sale. Fíjate cómo sale. Está hecho a propósito esto para que se desagote el túnel, no se inunde y para sacar los carros, como el que vieron afuera, de forma más sencilla. Acá tenemos una vertiente, un orificio por donde brota agua todo el tiempo. ¿Cómo funciona esto acá en esta zona? Llueve en el verano, en la parte más alta, es donde más llueve. Es almacenado esto por el cerro, contenido y liberado por gravedad. Durante todo el año tenemos el agua de la vertiente. Se empieza a secar al finalizar el año y ahí vuelve a llover, se vuelve a recargar. En toda la zona tenemos agua de vertiente, agua pura. Esta y la de la otra mina no son tan puras, ya tienen exceso de hierro y azufre. Por eso el color ocre. Le dan vida al río que pasa por detrás del local. ¿Y dónde les encontraban el oro? Dentro de esa roca celeste. Se llama andesita. Cuando ellos venían picando, encontraban este color grisáceo, celeste, y se daban cuenta de que estaban cerca del oro. Además, ¿qué tenían que ver? El amarillo del azufre y el blanco del cuarzo. ¿Lo conocen el cuarzo? Iba un filón de cuarzo, pegado al cuarzo, el oro. Fíjense que ahí atrás del caballero quedó cuarzo. Todo eso es cuarzo. ¿Y qué pasaba? Ellos agotaban esta veta y seguían en búsqueda de una nueva. Y así sucesivamente, de esta forma, horizontal. Cuando encontraban una muy larga, también buscaban de manera vertical, hacia abajo o hacia arriba. Era probable que hubiese más. Si había más, iban haciendo niveles. En el túnel sur, nosotros nos paramos frente al túnel a esta altura. Pero después vimos que el derrumbe estaba arriba. ¿Por qué? Porque había 8 niveles ahí. Por eso les decía que era la mina más importante. ¿Y esto realmente es un derrumbe? Sí, es un derrumbe. Por haber excavado de norte a sur. De norte a sur. Sí. Acá o sea, no, acá no apuntalaron, pero en realidad de norte a sur se apuntala. De hecho, como eso se derrumbó, acá lo han apuntalado con esta pirca. Esto está apuntalando todas las toneladas que tenemos encima. ¿Viste arriba de ella que parece que ya se va a caer? Es porque ya se va a caer. Sujetala ahí, sujetala. ¿Seguimos un poquito? Sí. Sí. Chicos, acá abren poquitos metros por allá, pero más de 100 para aquel lado. Esta vez era más larga. Como era más larga, podía haber oro hacia abajo, hacia arriba. Entonces acá, ¿qué hicieron? Pasen por ahí, mírenlo ustedes, cuidado la cabeza. Son 2 metros ahí. Creo que entran todos y yo ahora les cuento para qué. Chimenea o respiradero. Se ven 25 de 60 metros. Llega hasta la superficie. ¿Para qué hacían esto? Para buscar más oro, para respirar mejor.
para ventilar mejor el polvillo y para escaparse si este túnel se derrumbaba. Ahora, ¿qué es lo loco de esto? Que han hecho un montón en el cerro y las han hecho de abajo hacia arriba. ¿Se imaginan picar 60 metros para arriba? Un suicidio. ¿Esto por qué vemos 25 y no 60? Porque va en zigzag. Esto les permitía trepar mejor y que fuese un poquito menos peligroso. Mi experiencia en la mina fue espectacular. Nunca había visto una oscuridad tan oscura, porque en todos lados siempre algo de iluminación vemos, pero debajo de la tierra la oscuridad es absoluta. Ese cerro ha emergido, en teoría, hace unos 35 millones de años, entre las sierras. Es material volcánico. En su interior formó vetas de oro. Algo de ese oro afloró a la superficie y a través de una erosión hídrica eólica es que encontraron oro acá en el río. Dijeron, ¿de dónde viene el oro? Lo trae el agua. ¿De dónde sale el agua? De ese cerro. Entonces a ese cerro fueron a explotar. Los españoles y criollos haciendo pequeños socavones y los ingleses mediante los túneles. En aquel entonces, en esa primera etapa, los criollos y españoles buscaban en estos ríos y sacaban mucho oro, el lugar era virgen, sacaban grandes pepitas. Hoy en día, imagínense que este es el arroyo donde más oro se ha buscado, donde más se ha extraído, es donde menos queda, pero aún así nosotros vamos a probar un poquito y vamos a ver si tenemos suerte y encontramos un puntito. Son puntitos chiquititos, es ínfimo, pero se encuentra. Esta es una herramienta antiquísima, utilizada en todo el mundo, tiene distintas denominaciones. Acá la conocemos como fuente de ensayar. Esta tiene más de 100 años, es una pieza de algarrobo que la han elaborado a mano. Esto, por ejemplo, es nuevo, es para el turismo, es hecho con un torno. Fíjate que esta tiene como las vetitas de madera. Sí. Entonces funcionan como canaletas naturales para que el oro quede ahí. Aparte, cuando uno la moja el plato o la fuente, fíjate que se torna oscuro, sí, para identificar mejor el oro, que es dorado. Y lo que no tenemos acá, que ya se metió ahí atrás, es el sol, que también te ayuda bastante. ¿Y cómo funciona esto? El oro es 20 veces más pesado que el agua, 5 veces más pesado que la arena. Puede estar la chispita acá a la vera del río, en esta arena. Entonces nosotros vamos a introducir arena al plato, vamos a introducir agua, el agua nos va a ayudar a separarlo. Vamos a hacer unos movimientos básicos, ya ahora les muestro, y después lo hacemos express. Yo acá elegí un lugar al azar. Van a ver que podemos elegir cualquier lugar, y en cualquier lugar se puede llegar a conseguir oro. Primer paso, agua. Movemos todo con la mano o con alguna piedrita. Se levanta la tierra, tiramos el agua en la tierra. Fíjate acá atrás. Qué lástima que no está el sol. No vamos a ir más adelante. Claro, ya hay sol. Esas chispitas doradas son de oro, no sé si las llegan a ver. Sí. Si no, dale luz, un poquito de luz con la linterna. Sí, todas esas chispitas. Y vamos a ver que también tenemos lo colorado, que es granate. Este es una piedra semi preciosa, se hace joyería con esto. El granate. Acá tenemos hierro y magnetitas, son estas negras. Son unos rombos tornados por la naturaleza. Y acá esa chispita, estas chiquitas son de oro. Acá voy a tratar de sacar una de oro. Fíjate. Y la verdad que parecía fácil. Ahora era turno de probar nosotros. ¿Podrá Giselle encontrar oro?
acá, ¿no? Directamente. Ahí, ¿Estás poniendo piedra vos? ¿Eh? ¿Estás poniendo piedra? No, bueno, no sabía cómo era el... Giselle empezaba a hacer pequeños movimientos, pero era más difícil de lo que parecía. Bueno, lo que estoy haciendo ahora es sacando porque me dijo el guía que está muy apelmazado. Entonces vamos a tratar de sacar lo más que podamos. ¿Está bien así? Esto lo saco y ahora vuelvo a cargar agua. Estoy haciendo todo mal. No, está bien. Ahí, A ver si me sale ahí la técnica. el movimiento. A ver. Trata de moverlo. Un segundito. Fíjate que ahí. ¿Viste que se mueve la- ¿Va bien? Hay que hacerlo varias veces esto. Ahí va, a ver. A ver, probá ahí. Espera, tengo una hoja. Recién te salió. Sí. Acordate de... Ahí, ahí va queriendo, ahí. Ahí tirás el agua por el frente. Perfecto. Fíjate cómo queda al fondo. Siempre va a quedar al fondo. Está un poquito más grande. Mira, encontré oro. Ah, sí. Y yo lo voy a mover 10.000 veces más. Y va a Y estar ahí. 10.000 veces más va a quedar ahí atrás. Fíjate. Lo moví y no estaba nunca más. Ahí mira, movemos. Y fíjate cómo aparece de nuevo el fondo. ¿Eh? Peso específico 19,3. El agua se va, la arena se va, el oro queda. Es el metal más denso. ¿Y cuántos de estos necesitas para hacer un anillo, por ejemplo? No, un anillo. Necesitas para un anillo 4 gramos. 4 Que gramos. serían como ¿Cuántas sí. pepitas? y varias. Unas de estas chiquitas Sí. así, unas 40. no es. Esta es. Mirá, se revé. Sí. Y si estuviese el sol, resplandece de una manera tremenda. ¿La ves? Si querés hacer esta excursión, no dudes en contactar a Huellas Turismo. Le agradecemos muchísimo toda la paciencia que nos tuvo para hacer este video. Y volvimos felices con nuestra pepita de oro de recuerdo nuevamente a la casa rodante. Pero hasta acá es nuestro capítulo de hoy. En el próximo encontramos un espectacular museo oculto en donde nos estábamos quedando. No te lo pierdas, déjanos tu comentario y te esperamos la próxima semana. Viajando se llega.